nuestra computadora y ahora sí soy todo oídos. Ustedes me dirán, ¿cuál es el ejercicio? Tenían dudas de un ejercicio de longitud de curva, ¿no? Sí, profe, el último, el D. Entonces vamos a colocar acá, bueno, vamos a hacer aquí entonces un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio entonces de longitud de curvas, ¿eh? Longitud de curva. ¿Qué dice el D? ¿Me lo puedes dictar? Sí, profe, dice que X es igual a un tercio F de X, la función es igual a un tercio. de la raíz de Y por Y menos 3. Y menos 3. Sí, profe, entre paréntesis, el Y menos 3. ¿Sí? Y que el uno es menor o igual que Y. O sea, aquí, ¿esto no está elevado a ningún número, no? No, profe. Ah, bueno. Y entonces te dicen que... Que No, el pero uno, entonces esto no es f de E, esto no es f de X. Esto será f de Y, ¿sí o no? Profe, ¿Era X? sí, profe, ahí decía X. Bien, listo. ¿Y la X y bueno, ¿y la Y en qué intervalo está? Entre, o sea, es uno es menor o igual que Y o mayor o igual 4. Entre 1 y 4. O menor o igual que 4. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que profesor, hacer? Sí, señor. ¿Con quién hablo? con Emery, profe, usted me puso falta. Lo que pasa es que me tuve que salir de la clase y conectarme en el celular. Creo que me puso falta, pero yo le escribí por el chat cuando me llamó. ¿Cómo es? José Emery. Sí, no sé si me puso falta. No, no, no la puse. No, creo Ah, que sí, porque yo yo recibí el realmente... mensaje. Ok, Bueno, profe, gracias. entonces, esto de acá se puede llamar un qué. Le podemos llamar un f de qué. Esto que está acá también se llama un f de x o también le podemos decir un f de qué. Un f de y, ¿sí o no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar qué. F' de y. ¿Cuál es la derivada de eso? Podríamos qué. Podríamos tratar de reescribir esta expresión de otra forma, ¿no? Es, si aplicamos la propiedad que distributiva, entonces esto nos va a quedar un tercio, ¿sí? Un tercio. Y esta parte, esto lo podemos ver como y elevado a la que, a la 1/2. Entonces cuando multiplique la primera y, nos va a quedar y elevado a la que. ¿Cuánto es 1/2 más 1? A la 3 qué. 3/2, ¿no? Menos, cuando multiplique el otro se simplifican los 3 y va a quedar y elevado a la que, a la 1/2. ¿Listo? Entonces, esto entonces se podría decir que esto es el f de y. Pero entonces vamos a encontrar el f' de y, o sea, la derivada de esa expresión. ¿Cuánto nos da la derivada de esa expresión? Daría que 3 medios viene acá a multiplicar, entonces nos queda que 1/2, ¿cierto? De y a 3 medios le resto 1. ¿Cuánto es 3 medios menos 1? Un medio. A la 1/2, ¿sí? Menos, y aquí quedaría y a la que. Bueno, la derivada de esto daría 1/2, ¿cierto? De y a la que. 1/2 menos 1, ¿cuánto da? Menos 1/2. ¿Sí o no? Bien. Ahora, ¿qué necesitamos? Vamos entonces a aplicar la fórmula que tenemos para la longitud de la curva. La longitud de la curva va a ser entonces la integral desde 1 hasta qué? Hasta 4 de la raíz de qué? De 1 más em, este f' de y, la derivada de f' de y, todo esto elevado ¿qué? Al cuadrado, ¿sí o no? Y le tomamos la raíz cuadrada a todo esto. Y esto lo vamos a hacer respecto a y. Entonces, ¿cómo nos queda la longitud?
Nos va a quedar entonces que la longitud es igual a ¿qué? Es igual a la integral desde 1 hasta ¿qué? Hasta 4, ¿sí? De la raíz. Y acá adentro entonces nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar 1 más ¿qué? Más 1/2 de y a la 1/2 menos 1/2 de y a la menos 1/2. Todo esto elevado ¿qué? Al cuadrado de y. ¿Listo? Y cuando resolvemos esto, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la integral desde 1 hasta ¿qué? Hasta 4 de la raíz de ¿qué? Esto es 1 más. Entonces este será el primero al cuadrado, que va a ser 1/4 de y a la 1/2 al cuadrado, ¿cuánto da? Y, ¿no? Menos 2 veces el primero, ¿sí? Que es y a la 1/2 por el segundo. 1/2 de y a la menos 1/2. ¿Sí o no? 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. O sea que esto va a ser 1/4 de ¿qué? De y a la ¿qué? Si está la menos 2 al cuadrado, queda esto elevado a la menos 1. ¿Todos vamos bien ahí o no? Y cierro acá. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Que esto es igual a la integral desde 1 hasta 4 de la raíz, simplificando un poquito la expresión que se encuentra ahí adentro, que nos da. Esto nos da 1, ¿sí? Más 1/4 de y. ¿Y aquí qué ocurre? Este 2 que está acá, este 2 que está aquí, un 2 de aquí, se simplifica con un 2 de acá. Bueno, con este 2, digamos. ¿Sí? Y aquí nos queda menos. ¿Y qué podemos hacer acá? Este y a la 1/2 por y a la menos 1/2 quedaría y elevado a la ¿qué? Y a la 0. Y y a la 0 es 1. Es decir que toda esta expresión que está acá, toda esta expresión, nos va a quedar igual a ¿qué? A 1/2. ¿Sí o no? O sea, aquí nos queda menos 1/2. Más, y aquí nos va a quedar 1 sobre 4y, porque lo dejo en el denominador. Y toda esta expresión le saco raíz hasta acá. Y vamos a hacer esto respecto a y. Bien. Bueno, voy a borrar acá. Todo acá y acá. Acá me faltó poner el de y. Entonces, ¿qué nos queda? Que esto es igual a la integral desde 1 hasta ¿qué? Hasta 4 de la raíz de ¿qué? ¿Cuál será el mínimo común múltiplo de toda esa expresión? Bueno, podemos resolver esto, ¿no? Primero, ¿cuánto es 1 menos 1/2? Si a 1 le quito la mitad, ¿cuánto me da? La mitad, ¿no? Entonces, este es 1/2 más 1/4 de y más 1 sobre 4y. 1 sobre 4y. Y aquí voy a dejar un de y. ¿Listo? Entonces, el común denominador sería 4y, ¿sí o no? El común denominador. Es decir, que este hay que multiplicarlo aquí por ¿qué? Aquí por 2y y aquí por 2y. Aquí por y. Aquí habría que multiplicar por y. Acá por y. Acá hay que multiplicar por y acá y por y acá. Bien, y listo. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Todo el denominador daría ¿cuánto? Daría 4 veces y, ¿no? Aquí nos da entonces 2y más y al cuadrado más 1. ¿Sí vamos bien o no? Y acá nos queda la raíz de toda esta expresión de y. Creo que ya ahí lo pueden terminar, ¿no? Organizando toda esta expresión, miren. Si organizan, si toman toda esta expresión que está acá, que es y cuadrado más 2y más 1, ¿esta expresión qué es? Esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Porque la raíz cuadrada de y al cuadrado es y, la raíz cuadrada de este es 1, y tengo 2 veces el primero por el segundo acá. ¿Sí? Acá en el medio tengo 2 veces el primero por el segundo.
Entonces eso quiere decir que esta expresión se puede reescribir como la integral de 1 hasta 4. No, hagámoslo en otra hoja. Se puede reescribir como... oh, ¿cómo hacemos? Esperen a ver si puedo subir esto un poquito para que me quepa todo ahí. Ya. Entonces, toda esta expresión la podemos escribir como la integral desde 1 hasta 4, ¿cierto? De la raíz de que eso se puede escribir como y más 1 todo elevado al cuadrado. Entonces, habría que sacarle raíz cuadrada al numerador, ¿sí? Y raíz cuadrada al denominador. La raíz cuadrada del denominador, el denominador, ¿cómo nos quedó? Nos quedó la raíz de ¿qué? De 4y. ¿Sí? Entonces de y entonces esto será la integral desde 1 hasta ¿qué? Hasta 4 de y más 1, todo sobre ¿qué? La raíz de 4 es 2, y aquí me queda y elevada a la ¿qué? A la 1 medio de y. Entonces esta integral se puede reescribir como la integral de 1 a 4. Este 2y cuadrado que divide el primero, ¿cuánto es 1 menos 1 medio? 1 medio, ¿no? Entonces el primero daría que, bueno, puedo hacer esto, sacar, si quieren saquen la constante aquí de 1 a 1 medio, 1 medio, y tendrían que hacer la integral de ¿qué? De y a la ¿qué? A la 1 medio más y a la menos 1 medio de y. ¿Sí crees que ahí ya lo puedas terminar? Sí, profe, yo creo que sí. Sí, ya, ahí. No, el problema es que yo traté de hacer eso en Maple ¿Mm? y no me dio. Me parecía que los intervalos eran como erróneos, 1 a 4. No entendí. Bueno, es posible que Maple, o de pronto Maple necesita aquí que le escriba, de pronto hay que escribirle de pronto la segunda, no la primera, sino la segunda ya desarrollada. Sí, hay que intentar con alguna de las dos. Bien. Bueno, lo dejo ahí, entonces sigamos. No quiero invertir tanto tiempo en esto, ¿sí? Porque quiero terminar sólidos. Entonces estamos en el tema de sólidos, volúmenes, volúmenes, volúmenes de sólidos, por revolución, ¿no? Revolución. Voy a inventarme aquí un ejercicio. Voy a inventarme un ejercicio del cual podemos aprender varias cositas, ¿sí? Entonces voy a inventarme aquí ejercicio. Entonces lo vamos a hacer de dos formas. Vamos a hacerlo con capas y vamos a hacerlo con arandelas, ¿sí? Entonces es este ejercicio, por ejemplo, dice hallar el volumen del sólido acotado por, a ver, vamos a poner aquí las funciones por y igual a x al cuadrado, coma, y igual a x, ¿sí? Al girar alrededor del eje que, del eje, la vez pasada lo hicimos alrededor del eje X, ¿no? Miren, este ejercicio fue hecho, fue el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje, del eje X. Aquí voy a cambiarlo y vamos a girarlo alrededor del eje Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo será la gráfica de eso? Uno puede intentar hacer más o menos un bosquejo, ¿cierto? Y uno dice, bueno, X al cuadrado es como así, y Y igual a X es como así, ¿cierto? Y Y igual a X es como así. Es decir, es decir, es decir que la región que se encuentra acotada entre los dos es esta, ¿sí o no? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿sí?
Vamos a hacerlo aquí un poquito más grande. Tendría que ser algo como así. Aquí vamos a poner el 1. Acá el -1. Y aquí vamos a poner el 1, ¿no? Entonces, x al cuadrado, ¿cómo es? X al cuadrado, pues, bueno, cuando un medio al cuadrado, ¿cuánto da? Un cuarto, ¿no? Como por acá. Entonces, x al cuadrado nos va a dar algo como así. Algo como así. Y y igual a x. Y y igual a x nos va a dar algo como así. Bueno, es una recta. Algo así. ¿Listo? Entonces, esta es la partecita acotada, ¿sí? Que está, digamos, entre las dos curvas. Este sería el pedacito. No hay más, ¿sí? Acotado es que esté encerrado por las dos. Entonces, la única parte que estaría encerrada por las dos, no hay más, sería este pedacito. ¿Listo? Y ese lo vamos a girar alrededor del eje ¿qué? Ese es el eje X y este es el eje Y. Y ese pedacito lo vamos a girar en torno al eje Y. ¿Sí? En torno al eje Y. O sea, va a ser algo así. ¿Listo? Entonces, como vamos a girar ese pedacito en torno al eje Y, pues se va a formar aquí una figura. Se va a formar aquí una figura simétrica. Esperen y me acomodo un poco. Mm, qué pena. Para esto toca tener mucho pulso. Ya. Y esta que va así, ¿listo? Entonces, al girarlo, entonces se va a formar una figura simétrica por acá. Se nos queda una figura simétrica por este lado, mírenla ahí. Y al girarlo, pues, ¿qué se va a formar? ¿Una qué? ¿Cómo ven eso? Esa figura. ¿Sí me están escuchando? Otra figura igual. No, al girarlo. ¿Qué sería ese sólido? ¿Cómo lo describirían? Como una arandela. No, no, esto. Todo esto, ¿qué sólido es? Entonces, esta es la función. Por aquí pasa la función. Si prolongamos esta, esta será la función y igual a ¿qué? Y igual a x al cuadrado, ¿no? Y si prolongamos la recta, esta es la función y igual a ¿qué? A x. ¿Pero qué se está formando aquí? Una especie de ¿qué? Como de taza, ¿no? Como un tazón. Una taza, pero miren que por fuera se ve como una tacita, ¿sí? Pero por dentro no es una taza, por dentro es un ¿qué? Una especie de ¿qué? De cono, ¿sí o no? Ahora, imagínense que eso es un queso, bueno, no sé, o bocadillo, bueno, como quieran. Y que ustedes a eso le van a hacer aquí una ¿qué? Vamos a sacarle una rebanada para ver qué es lo que está pasando. Entonces, al sacarle una rebanada, miren, esta parte va a ser sólida, esta parte va a ser sólida, pero esta va a ser hueca. Si uno analiza con más calma esa rebanada que saqué, la analizamos aquí a ver qué es.
Miren, voy a bajar esta línea acá, bajo esta línea por aquí y bajo esta línea por acá. Entonces vamos a analizar esa rebanada. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a ver la rebanada aquí con más detalle. Es que aquí toca volverse un dibujante. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es esa rebanada? A ver. ¿Qué tipo de forma tiene? Una arandela. Es una arandela, muy bien. ¿Sí? Es una arandela que va a tener aquí dos radios. ¿Sí? Esta distancia de aquí a acá va a ser su radio menor, ¿estamos de acuerdo? Mientras que la distancia de aquí hasta acá va a ser su radio mayor. Bien. Ahora miren, voy a ubicar un punto aquí muy importante. Voy a ubicar este puntico de acá que tiene coordenadas ¿qué? X, Y, pero el Y a que es igual. El Y a que es igual. Esta distancia de aquí a acá es X y esta distancia de aquí a acá es Y, pero el Y en términos de X, ¿qué es? X. ¿Seguro? Este puntico está es en la ¿qué? En la parábola. ¿Sí será X? ¿Ah? ¿Qué me dice? Ah, muchachos. Y este puntico de acá, ese es este. Pero este de acá tiene coordenadas X, Y también. Donde toda esta distancia va a ser X, pero el Y en términos de X, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el Y en términos de X? ¿Alguien me podría decir? Ah, muchachos, Adrián, ¿qué opina? Pues y en términos de x de la función sería Miren, este x al puntico tiene cuadrado, ¿no? coordenadas X, Y, pero si tengo X, ¿qué será Y en términos de X? X al cuadrado, ¿no? ¿El que está aquí? ¿Este puntico? Ah, no, ese es x, porque esa es la función x. Esa es la función Y Si igual no a estoy X, mal. muy bien. Entonces el Y es el mismo que, el Y es igual al X, pero para este otro punto, Al ¿sí? otro punto sí es x al cuadrado. O sea, una cosa es para este puntico y otra cosa es este puntico, ¿sí? Y otra cosa es este punto de acá, que tiene coordenadas X, Y, pero la Y que es igual. La Y de esta que es igual. Si esto es X, de aquí a acá es X, la Y que será en términos de X. X al cuadrado. X al cuadrado, muy bien. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo que siempre hacemos. Nos vamos a imaginar esto compuesto de muchas arandelas, ¿sí? Son muchas las arandelitas que tenemos desde aquí, ¿sí? O sea, sí. Está compuesto de muchas arandelas que van desde aquí hasta el 1, ¿sí? Pero vamos a hallar el volumen solamente de una arandela. O sea, vamos a hallar delta del volumen de esta arandela, ¿sí? Delta del volumen. Entonces, aquí, delta del volumen. ¿Cuál será el volumen de una arandela? ¿Cuál es la fórmula del volumen de una arandela? ¿Recuerdan? Lo vimos en la clase anterior. Volumen de la arandela es pi por el radio
el grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado por h. Por h, muy bien, mírenlo acá. ¿Sí? O sea, vamos a echar mano de esto que explicamos la clase pasada, básicamente. Voy a recortar esto. Voy a recortar esto y se los voy a dejar por ahí al ladito. Entonces vamos a echar mano de esto, de esta formulita. Copiar y la vamos a dejar por acá. Por acá. ¿Sí? Entonces dijimos que esto puede ser delta Y, puede ser delta X o puede ser delta Y, ¿sí? Entonces el volumen de esa arandela aplicando esa fórmula va a ser, entonces, pi va a ser pi, esperen, me corro un poquito para acá, delta del volumen. Entonces va a ser pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. ¿Por qué? Este ancho que viene siendo delta X o delta Y. ¿Estaríamos en este caso o en este caso? En delta Y. Muy bien. Entonces esto es un delta. Este ancho sería un delta Y. Entonces por su ancho que sería delta Y. Este delta Y yo les dije que nos va a guiar toda la integral. Importante colocarlo porque nos va a guiar toda la integral. Eso quiere decir que todo esto lo tenemos que dejar en términos de ¿qué? En términos de la variable Y. Entonces manos a la obra. Tratemos de escribir una fórmula toda en términos de Y. ¿Cómo será el radio grande en términos de Y? El radio grande es esta distancia que hay de aquí hasta acá. O sea, la distancia que hay de aquí a acá. ¿Es el X o es el Y? Si el radio grande es la distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? Yo lo puedo ver aquí. Miren, en la arandela sería el radio grande, pues todo lo que va de aquí hasta acá. ¿Sí o no? Y el radio pequeño sería todo lo que va de aquí hasta acá. Entonces, ¿es el X o es la coordenada en Y del punto? ¿Mm? El radio grande de este punto La coordenada X. sería la coordenada en X, ¿cierto? ¿Sí? Sería la coordenada en X de la ¿qué? De la parábola. Entonces, pero como hay que darla en términos de Y, entonces, ¿cómo puedo pasar la parábola en términos de Y? El X, despejarlo y darlo en términos de Y. Pues el X se puede escribir como se toma raíz cuadrada en ambos lados, es la raíz de ¿qué? De Y. Y. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? Que el radio grande es raíz de ¿qué? Raíz de Y. ¿Sí? Raíz de Y. Entonces vamos a ponerle un paréntesis más bien angular. El radio pequeño sería Y porque X sería igual a Y. Raíz de Y y todo esto elevado ¿qué? Al cuadrado, ¿no? Menos. ¿Y el radio pequeño qué sería? El También radio X. pequeño es el X, ¿es el X o el Y de este punto? Si miro el radio pequeño de este, ¿es el X o el Y, la coordenada en X o en Y de este punto? Coordenada X. La coordenada en X. ¿Cómo es la coordenada en X? Pero X en términos de Y, ¿qué sería? Y. Muy bien, acá tenemos que X es igual a ¿qué? A Y. Entonces yo puedo poner esto como Y elevado ¿qué? Al cuadrado, ¿no? Y cerrar paréntesis aquí y poner aquí un delta ¿qué? Un delta Y. ¿Listo? Entonces, trabajándole un poquito más a esta ecuación, entonces, ¿qué tenemos? Que esto va a ser pi, y aquí ¿cuánto da? Y menos Y al cuadrado por delta Y. Pero ahora vamos a usar la máquina que tenemos para sumar, que es la integral, ¿no? Y vamos a sumar todas las arandelas. Entonces vamos a hacer el volumen como tal, va a ser la integral desde dónde hasta dónde, si vamos a sumar todas las arandelas. Acuérdense que como acá dice delta Y, los límites se ven en el eje Y. ¿De dónde a dónde estamos sumando arandelas en el eje Y? ¿De 0 hasta dónde? De 0 hasta 1. ¿Sí vamos bien? Todas las arandelas que hay desde 0 hasta ¿qué?
hasta 1, ¿sí? Cuyo volumen, si vamos a sumar el volumen de las arandelas de 0 hasta 1, cuyo volumen es de la forma pi por y menos y cuadrado, y el delta y se convierte en un dy. ¿Listo? Y al resolver esta integral, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar la constante que es pi y nos queda la integral de 0 al 1, a 1 de y menos y al cuadrado por dy. Bien, ¿y esta integral cuánto nos da? Esta integral entonces nos daría, bueno, esto lo podemos escribir aquí, esto es lo mismo que pi, pi que multiplica a quién? Y, la integral de y, ¿qué es? Y a la 2 menos y a la 3 sobre 3 evaluado entre qué? Entre 0 y qué? Y 1, ¿no? Entonces el volumen, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar pi, ¿cierto? Cuando reemplazo el 1 acá me va a dar ¿qué? Un medio menos un tercio, ¿sí? Menos pi por 0, que eso va a volver 0. O sea que esto nos va a dar 3 menos 2. ¿Cuánto es un medio menos un tercio? Un sexto, ¿no? Entonces esto nos da un sexto de ¿qué? De pi. ¿Bien o no? Sí, profe, bien. Un sexto de pi. Ya. ¿Y eso sería qué? El volumen de eso, pero hallándolo con el qué. Esto sería una forma. Esta sería una forma. Estaríamos hallándolo con el método de qué. Usando el método, es que aquí como... Esperen a ver si puedo bajar un poquito todo esto. Esto sería con el método. Con el método. Con el método de arandela, ¿sí? Pero yo podría hacer lo mismo, pero no usando el método de arandela. Me voy a llevar el mismo dibujo para no hacerlo nuevamente, pero lo vamos a hacer con él. No lo vamos a hacer con el método de arandela, sino con el método de capa. Con el método de capa cilíndrica. Con el método de capa cilíndrica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos con el método de capa cilíndrica? Voy a borrar por aquí. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto, esto de aquí, esto de acá. Ya no necesito nada de esto. Realmente ya no necesitamos esta capa. Esto tampoco, porque lo vamos a plantear de otra forma, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos ahora, todo esto no lo necesito. Esto tampoco, y ya. Bien, ya, yo creo que ya. Sí. Entonces voy a trazar esto porque si lo necesito, este pedazo que borré. Bien. Y vamos a pintar nuevamente este pedacito, esta parte. Y vamos a pintar esta parte de acá. Bueno,
Entonces, ahora nos vamos a imaginar que esto está compuesto de capitas, ¿sí? Imagínense que esto es una especie de rollo de papel higiénico en donde digamos que el cartón es un cono, ¿sí? Y el papel se envuelve aquí alrededor, ¿sí? Alrededor se envuelve el papel. Entonces, si yo extraigo una sola laminita, una sola capita de ese papel, esperen que me la embarré. Si yo extraigo una capita, esta sería la capa, ¿sí o no? Esta sería una capa de ese papel, miren. Bueno, vamos a apreciarla un poquito mejor acá. Vamos a verla, digamos, aquí. Vamos a verla por acá. Sería algo como así. Sería algo como así. Bueno, aquí tendríamos que bajarlo. Así. Y acá sería algo como así, ¿cierto? Esa sería la capa. Bien, otra vez, aquí tenemos entonces dos puntos importantes. Este punto que tiene coordenadas que X, Y, pero el Y a que es igual en términos de X, a ver, de este punto. Ese punto sería X. ¿Ah? X. Y igual a X, muy bien. Y acá tenemos otro punto importante, este, que es un puntico X, Y. ¿Y a qué es igual el Y en términos de X? X al cuadrado. X al cuadrado, muy bien, listo. Aquí puedo prolongar esto para que vean el giro. Este sería el eje el eje de la capa, mírenlo, aquí está pasando el eje de la capa. Esta capita pues entonces tendrá unas dimensiones. Esto será R, el radio de la capa, y esto será la altura de la capa. Radio de altura, ¿cierto? Básicamente lo que necesitamos. Y bueno, y tendrá aquí cierto que esta capita va a tener aquí, vamos a imaginárnosla con cierto espesor. Bien. Por lo que vimos en la clase pasada, acá lo tengo. La fórmula para hallar el volumen de una capa cilíndrica es esta. Dios, ¿ven que se me agranda mucho? Ya. Voy a recortar esta expresión que tengo acá. Copiar y se las dejo acá. Entonces vamos a echar mano de esta formulita. ¿Listo? Entonces, ¿en qué caso estaríamos, muchachos? ¿En el primero? ¿En el primero o será el segundo? ¿Cuál capa es? ¿Cómo encontramos la capa involucrada en el problema? ¿Como la primera o la segunda? ¿Ah? Como la primera. Como la primera, muy bien. Entonces, delta del volumen de esa capa va a ser, usando la fórmula que tenemos, usando la fórmula para hallar el volumen de esa capa, nos va a dar que es igual a 2pi por radio, por altura, por el espesor. Pero el espesor aquí, que como es la primera, pues ese espesor va a ser ¿cuánto? ¿Delta qué? Delta X. Y este delta X es el que les digo que nos va a guiar todo el problema, porque eso significa que toda esta expresión debemos darla en términos de ¿qué? En términos de X, ¿sí o no? Entonces, como toda esa expresión necesitamos darla en términos de X, pues empecemos a mirar qué será R y qué será H en términos de X. Entonces pongo 2pi, lo dejo acá. ¿Qué será R? Noten que R es la distancia que hay de aquí a acá,
pero R también es la distancia que puedo ver de aquí a acá. Entonces, ¿qué será? Si miramos este puntico o este, ¿qué será ese R? ¿El X o el Y? El X. El X, muy bien, porque para ubicar ese punto, esto fue X y este fue el ¿qué? Este fue el X y este fue el Y. ¿Sí? Y para ubicar el otro, el Y fue todo este. ¿Sí? Este es el Y, pero del otro. Bien, entonces esa distancia es X. Como hay que darla en términos de X, pues déjela así como está, X. Ya, déjela, porque es que hay que darla en términos de X. ¿Y la altura qué será? A ver. La altura es esta distancia de aquí a acá. ¿Cómo encontramos esta altura? A ver. En términos de los X. Bueno, ¿será el Y de qué? Esta altura es el Y de la qué. El Y de la recta menos el Y de la qué. De la parábola, ¿sí o no? La parábola, sí, señor. Bien, ¿y el Y de la recta en términos de X cuánto es? X. X menos, y el Y de la parábola en términos de X cuánto es? X al cuadrado. Entonces será X menos X al cuadrado, ya. Sí, porque es la resta de los X. Es la resta de los Y, qué pena. ¿Sí? O sea, este es el Y de la recta y este fue el Y de la parábola. Bien. Y acá entonces dejamos esto como delta X. ¿Listo? Entonces, si queremos, podemos trabajarle un poco más a esta ecuación. Entonces, podemos decir que esto es 2pi y hacemos aquí propiedad que hacemos la propiedad distributiva, ¿no? El X que multiplica acá y el X que multiplique y el X que multiplica acá. Entonces, ¿esto cómo nos queda? X al cuadrado menos X ¿qué? Al cubo por delta ¿qué? Por delta X. ¿Listo? Y ahora usamos la máquina que nos va a ayudar a encontrar el volumen total, que va a ser la integral, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a sumar la integral? Noten que basta con que yo haga la integral solamente sobre la región que tenemos en cuál. ¿Cuál es la región que tenemos que se está girando? La región que se está girando es esta, ¿cierto? Lo que está ahí con verde. Eso es lo único que se está girando. Al girar esto ya se forman las de acá. O sea que la integral solamente, como acá dice un qué, como acá dice delta X, ¿eh? Los límites tienen que estar en el eje X. ¿De dónde a dónde está la región? ¿De 0 hasta qué? De 0 hasta 1 en X, ¿sí o no? De 0 hasta 1. De 2pi y las arandelas que son de la forma X al cuadrado menos X al cubo por delta. Bueno, el delta X se convierte en 1 de X. Entonces aquí lo que podemos hacer es factorizar el 2pi, sacar la constante esta de la integral, esa es una constante, y nos queda la integral de X al cuadrado menos X al cubo respecto a X. ¿Y cuánto nos da esa integral? Nos va a dar volumen es igual a 2pi. Bueno, podemos hacerlo aquí, 2pi. ¿Y aquí cuánto nos da? 2pi. Y aquí nos queda X a la 3 sobre 3 menos X a la 4 sobre 4. Todo esto evaluado entre ¿qué? 1 y 0 y 1. Todo esto evaluado entre 0 y 1. Entonces, al evaluar entre 0 y 1, ¿qué nos queda? Acá nos queda 2pi y reemplazo por 1. ¿Cuánto me da aquí? Un tercio, ¿no? Menos un cuarto. ¿Y cuánto reemplaza el 0? 2pi. Acá me va a dar 0 menos 0, ¿sí? 0 menos 0. Todo esto me va a dar 0. 4 menos 1, ¿cuánto es esto? 4 menos 3, esto da un ¿qué? Un doceavo, ¿no? Un doceavo por 2pi. Y un doceavo por 2pi es pi ¿qué? Y sextos. Pi sextos. Y efectivamente nos dio que pi sextos con esta forma, con el método de arandelas, pi sexto con el método de capa cilíndrica.
Acá es cilíndrica y aquí también lleva tilde, se me fue. Cilíndrica. ¿Listo? ¿Qué tal? Dos métodos diferentes y llegan al mismo resultado. Lo aplicamos de la mejor forma. Entonces, miren que mi estrategia no es aprenderse fórmulas. Mi estrategia es que usted haga un buen dibujo y use la fórmula de la capa cilíndrica o use la fórmula de la arandela o use la fórmula del disco. ¿Listo? Esa digamos que es la mejor forma. Yo estaba averiguando formas de aprender esto y esta es la mejor que he encontrado. A ver, ¿quieren un ejercicio? Les pongo un ejercicio para que lo hagan y miramos y ganan puntos. A Bueno, ver, profe. bueno, les voy a poner uno a ver para que intenten. ¿Cuál nos inventamos? Esperen a ver cuál cogemos de acá. No, ese está muy jodido para ustedes. Uno menos x al cuadrado. A ver, el primero que se haga este. El 2. Este. El 2. Ahí para empezar. ¿Sí? 5 minutos. ¿Listo, muchachos? ¿Cuánto les dio? ¿Alguien ya lo hizo? Yo, profe, pero no estoy seguro por el intervalo, porque no me lo dan. El grado alrededor de X, Alrededor del eje X. Bueno, del eje X. cómo sería esa gráfica más o menos haciendo un bosquejo? Hagamos un bosquejo aquí y ahorita sí la dibujamos. ¿Le mando la foto, profe? O me dé mi punto. Lo que pasa es que tengo un problema con el celular, con la SIM card. Me cambié de operador. Mejor dicho, estoy sin celular, no puedo ver nada. Me cambié de operador y Vaya. hasta mañana me traen la SIM card. Bueno, entonces sería una parábola desde 1. Esta sería la parábola y igual a x al cuadrado, ¿sí o no? Sí, señor, pero es menos X al cuadrado, así que va hacia abajo. Como es negativa, como es menos x al cuadrado, entonces se refleja con el eje x, sería así. Esto es y igual a menos x al cuadrado, ¿sí o no? Y Listo. le sumo 1 y se mueve hacia arriba 1. Y si le sumo 1, se mueve hacia arriba 1, entonces quedaría algo como así. ¿Por qué? Cortando aquí en 1 y cortando aquí en menos 1 y aquí en 1. ¿Sí? Pero Sí, además señor. nos dicen que dibujemos y igual a 0. Y igual a 0 es la recta que va así, horizontal, que pasa por acá. Por el eje X. Aquí, Así que no esto se es y toma en igual a cuenta. 0. Es decir que lo que se encuentra acotado entre las dos sería esta, como esta como esta, no es una circunferencia, una, una forma de como de parábola, ¿cierto? Y eso hay que girarlo alrededor del eje ¿qué? El Del X. eje X. Es decir, que se nos va a formar una especie aquí como de huevo, ¿no? Sí. Como un huevito así, ¿sí? O como una concha, no sé. Entonces el volumen sería igual a la integral de menos 1 a 1 de 1 menos X al cuadrado al cuadrado. Eso. Pero bueno, eso fue un bosquejito que hicimos. Ahora sí lo vamos a hacer ¿qué? Ahora sí nos vamos a poner serios y lo vamos a hacer bien, para que se vea bien. Entonces, em, voy a tomar una escala mejor. Voy a tomar acá. Coloquemos por aquí el menos 1. Por acá el 1. Y aquí el 1. ¿Sí?
y acá estaría el -1. Entonces viene siendo como algo, ya sabemos que una función es así. Y que la otra, al reflejarse, va a quedar algo. Al reflejarse va a quedar algo como así. ¿Sí? Acá es -1. Y acá es -1. ¿Listo? Esta sería toda el área que estamos. Todo esto que está en amarillo es lo que estaríamos girando. Todo esto sería la región y la vamos a girar alrededor del eje X. ¿Listo? Si tomamos un corte, si tomamos aquí un corte, pues eso que nos va a dar y lo sacamos acá, ¿qué es eso que vemos ahí? Miren, este sería esto quedó como chueco, ¿cierto? Permítame. Ya, es que hay que tener un pulso ahí. Oh, ya, por fin. Entonces, aquí estaría el eje. ¿Y qué tendríamos ahí? ¿Qué es eso? Una arandela. Muy bien. Aquí tenemos una arandela. ¿Este sería qué? ¿Una arandela? No. ¿Qué es eso? Todo es macizo. Perdón, un disco. Un disco. Todo es macizo. Esto es un disco. Sí, tenemos un disco. Entonces, como tenemos un disco, volvamos acá. Acá está la fórmula de él. Para recordar, miren. Esta es la fórmula que tenemos del volumen de un disco, miren. Pero tendríamos la forma 1 o la forma 2. ¿De cuál estaríamos hablando? Bueno, y otra cosa, aquí vamos a poner un punto, este punto va a ser especial, ese punto va a tener coordenadas que, este punto tiene coordenadas x, y. ¿Y cómo son esas coordenadas? ¿Cómo es el x en términos de y? X, y. Esta distancia es x y esta distancia de aquí a acá será y. X, y. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el volumen? ¿Estaríamos en el caso 1 o en el caso 2? O sea, ¿este ancho es delta X o delta Y? Delta X. Muy bien, este ancho va a ser delta X. Entonces, si hallamos el delta del volumen, el volumen de un solo disco, ¿cómo nos va a quedar? Usando la fórmula sería que pi, mírenla ahí, sería pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? Pi por radio al cuadrado por altura, pero la altura es un delta X. Eso va a guiarme de ahora en adelante porque quiere decir que todo esto lo vamos a dejar en términos de ¿qué? De X. En términos de X. Entonces decimos así, delta del volumen es igual a pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Pero el radio que es igual, ¿qué distancia es?
El radio sería y es igual a 1 menos x al Y el cuadrado. y en términos de x es que 1 menos x al cuadrado. Muy bien, entonces esto va a ser 1 menos x al cuadrado, que es el radio, porque el radio es y, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Teníamos que poner 1 menos x al cuadrado porque quedarlo en términos de ¿quién? De x. Y aquí me quedaría delta x. Entonces ahora vamos a usar la máquina que tenemos para sumar, entonces el volumen total será de dónde hasta dónde. Que esto era aquí donde es lo que estaba pensando Adrián. ¿De dónde a dónde estaríamos haciendo, miren, rebanadas? ¿Desde dónde? Desde menos 1 Menos 1. a 1. Bueno, aquí había que haber hecho esto, miren. Teníamos la primera, teníamos esta función que era y igual a qué? A 1 menos x al cuadrado, ¿no? Y teníamos la que pasa por aquí, que es y igual a qué? A 0. Teníamos que haber igualado 1 menos x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado, teníamos que haber mirado, o sea, aquí si hay que agregarle un paso serían las intersecciones. Entonces había que coger 1 menos x al cuadrado e igualarlo ¿con qué? Con y igual a 0. Pero al resolver esta ecuación, esto se factoriza como 1 menos x y esto sería 1 más x igual a 0. Es decir, que 1 menos x es igual a 0 o 1 más x es igual a 0. Entonces acá salía x igual a 1 y aquí x igual a ¿qué? A menos 1, que son los puntos en donde se están cortando las dos. Miren, aquí este sería un punto y este sería el otro. ¿Sí? Los dos donde se estarían cortando. Por eso entonces ya yo puedo saber, aunque yo ya lo sabía por la gráfica, entonces esto va desde menos 1 hasta ¿qué? Hasta 1. Y acá será pi, esperen y conecto la tableta. Esto va a ser pi por 1 menos x al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces el volumen será, factorizo el pi y dará la integral desde menos 1. Factorizo el pi y esto me va a dar la integral desde menos 1 a 1 de primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo que al cuadrado. Bueno, aunque se hubiera podido haber hecho ¿por qué? Por sustitución, ¿no? De x. Entonces el volumen va a ser pi y la primera me va a dar x, la otra me va a dar 2x a la que, a la 3 sobre 3 más x a la 5 sobre 5. Todo esto evaluado entre qué? Entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces el volumen me va a dar pi. Reemplazamos el 1 y ¿qué nos queda? 1 menos 2 tercios más un quinto. ¿Listo? Menos pi. Aquí nos va a dar menos 1. El siguiente, ¿cuánto nos da? Aquí no, menos 1 al cubo da menos 1, o sea que esto nos da más 2 tercios. ¿Sí? Y aquí menos 1 al cubo, esto me da menos un quinto. ¿Listo? Permítame un segundito.
¿Aló? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe, yo escucho. Qué pena, es que vinieron a timbrar. Entonces, tenemos volumen, entonces es igual a pi. ¿Ya alguien hizo los cálculos? ¿Cuánto le dio? 1 - 2 tercios más 1/5. 8 quinceavos. 16 quintos, profe, me dio todo. Sí, sí. ¿Cuánto? 16 quinceavos, perdón. ¿Todo te dio? ¿El primero cuánto te dio? Yo lo hice de una vez en la calculadora, profe. 16 quinceavos. El primero es 1 - 2 Por el pi tercios. me da Ah, 16 8 quinceavos. quinceavos menos 8 quinceavos y eso da los Eso, 16 1 quinceavos. - 2 tercios más 1/5. Más 1/5. 8 quinceavos, ¿cierto? El primero da 8 quinceavos de pi. ¿Y el siguiente, y el otro? ¿Y el otro? Menos 8 quinceavos. Uy, ¿cómo así? O sea, que da 0. No porque el menos con el menos O sea que que es hace. más 8 quinceavos, ¿sí? Ujú. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Más 8 quinceavos de pi. Y como tienen igual denominador, entonces esto es 16 quinceavos de pi. ¿Sí? ¿Confío en ustedes? Confíe, profe. Bueno, vamos a confiar a ver. Entonces ese sería ese ejercicio. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar otro. Vamos a mirar otro estilo, miren. Porque no siempre se gira alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Hay veces que hacen cosas como estas, miren. Giran alrededor de qué? Giran alrededor de algo diferente al eje X o al eje Y. Por ejemplo, este, miren. Copiar. Y lo voy a dejar por acá. Entonces, este ejercicio. Acá, ejercicio. Entonces, es la región acotada por y igual a e a la menos x, y igual a 1 y x igual a 2. Tratemos de hacer un bosquejo de lo que estaría pasando aquí. ¿Cuál es la gráfica de y igual a e a la x? Corta en 1, ¿cierto? Y igual a e a la x es así, ¿no? Esta sería la gráfica de y igual a e a la x. Pero si le pongo que es y igual a e a la menos x, ¿alguien me podría decir cuál sería la transformación que tengo que hacer para obtener esta? ¿Qué pasa cuando uno multiplica por un menos la x de una función? Ojo, si multiplico por el menos afuera, o sea, menos sea la x, se refleja con el eje ¿qué? Con el eje x, ¿sí o no? Pero si multiplico por el menos es la x, no toda la función, ¿qué pasa? El eje Y se refleja con el eje Y. Perfecto, se refleja con el eje y. Es decir, que esta sería la gráfica. Miren, haciendo un bosquejito. ¿Sí ven lo importante que es que uno conozca gráficas? Y igual a e a la menos x sería de esta forma. Ahora tratemos de dibujar y igual a 1. Y igual a 1 va a ser una recta que va a pasar así. Horizontal, y igual a 1. Y x igual a 2 va a ser una que va a bajar por aquí. ¿Sí? Esta. Por aquí estaría bajando x igual a 2. ¿Perfecto? Es decir, que toda la región acotada sería este pedacito que vemos acá. Pero eso hay que girarlo no alrededor del eje X o alrededor del eje Y, sino alrededor de qué? De la recta Y igual a qué? A 2. ¿Sí? Es decir, que a una distancia aquí también de 1, acá estaría 2, aquí estaría a una distancia de 3, se estaría formando aquí una figura que simétrica, ¿sí o no? ¿Sí? Y al girar, pues nos va a dar algo como de esta forma. Bueno, ustedes ahí me entienden. Bueno, ahorita lo pulimos, ¿sí? Pero más o menos es eso. Es como para tener una idea.
¿Listo? Ahora sí lo voy a arreglar. Esto era solo un bosquejo. Yo siempre hago primero un bosquejito y ahora sí vamos a hacer como tal la gráfica. Entonces ya sabemos que esto llega hasta 3, o sea que hay que darle prioridad más hacia arriba y acá. Tomemos una escala que coloquémosle a este 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 a este 1. 1, 2, 3, 4 a este 2. 1, 2, 3, 4 a este 3. ¿Listo? Aquí en este eje, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. Se va a girar todo respecto a la recta que, respecto a la recta y igual a 2. O sea, respecto a esta recta, miren, y igual a 2. Y es la región acotada por la recta y igual a 1, y igual a 1, y menos e a la x, que sabemos que cuando es 2, es e a la, ¿cuánto da e a la, como así, no? Bueno, y este pues será como por acá, bueno. O mejor dicho, no le coloquemos puntos porque no sabemos dónde van exactamente. Solo sabemos que es como un pedacito así, ¿sí o no? A una distancia acá también tengo que dibujar una figura simétrica. Pero esto será... Esto será algo como... Algo así, ¿sí o no? Y aquí estaría... Bueno, total es que al girarlo se nos va a formar esto, ¿no? Una especie de... ¿Cómo le diríamos a esto? Como una tapita, no sé, como... ¿Sí? O sea, lo que sería macizo va a ser esto que va a pintar en amarillo, ¿no? Esto en amarillo sería lo que va a ser... ¿Sí vamos bien o no? ¿Sí logran visualizarlo? De pronto este y igual a 1 está muy... Dibujémoslo hasta aquí. ¿Sí? Entonces esta va a ser la recta y igual a 1. Y esta roja es la recta y igual a e a la menos x. ¿Listo? Y esa es la figura que se nos forma. Tiene un hueco adentro, tiene un cilindro. Hagan de cuenta algo en forma como una taza así. Hagan de cuenta que esa es una taza maciza y que adentro le quito un cilindro. Eso fue lo que, esa es la figura. Entonces lo mismo, como ustedes siempre saben, yo siempre hago aquí una que le hacemos una rebanada. ¿Sí? Esto es macizo, esto es macizo. Y esta rebanada, ay, y a esta rebanada la vamos a mirar aquí. Vamos a mirar esta rebanada aquí con más detalle. Eh,
Aquí estaría. ¿Sí? Este también lo llevo como por acá. Este también lo voy a prolongar acá. Bueno, saquémoslo un poquito más aquí. Listo. Y aquí. Entonces, ¿esa rebanada qué es? ¿Qué pueden apreciar que es esa rebanada? Una arandela. Una arandela, ¿cierto? Listo. Y entonces miren lo que vamos a tener aquí. Esta distancia que hay de aquí hasta acá, este va a ser el radio menor, ¿sí? Y la distancia toda que hay desde aquí hasta acá es el radio mayor. ¿Listo? Si ustedes logran apreciar, si miran esas distancias aquí en el dibujo, este sería el R mayor y este va a ser el R mayor, ¿sí o no? Y volvemos otra vez. Este punto de aquí, ¿qué coordenadas tiene? Este punto de aquí, si se dan cuenta, tiene coordenadas ¿qué? X, ¿cierto? Y este será ¿qué? Un Y. Pero el Y que es igual. El Y que es igual, muchachos. Sí, buenas. El Y es E a la ¿qué? E a la menos La X. menos X. ¿Sí? Listo, entonces, pero este puntico de acá tiene coordenadas ¿qué? También X y Y, ¿no? ¿Sí? Y el Y a que es igual. El Y es constante, ¿no? El Y es ¿qué? Uno. Es 1. ¿Sí? El X es cualquiera. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, entonces vamos a hallar, vamos a usar la otra vez la fórmula que tenemos que para hallar el volumen de una arandela, que es esta, para poder hallar el volumen. ¿Esa arandela cómo la tenemos? ¿Horizontal o vertical? Mírenla ahí. ¿Sería caso uno o caso 2? Va a ser el caso ¿qué? El caso Caso 2. uno. Entonces, delta del volumen de esa arandela, delta del volumen, entonces va a ser pi, ¿sí? Radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado, pero ahora como está vertical, aquí va a ser delta ¿qué? Delta X. ¿Estamos de acuerdo? Este delta X va a ser la guía para todo de aquí en adelante, que es lo que he repetido todo el tiempo. Entonces, todo esto hay que darlo en términos de X. ¿Listo? Entonces, delta del volumen va a ser igual a ¿qué? A pi, ¿cierto? Radio grande, radio mayor, ¿cuánto es? ¿Qué distancia es? Noten que yo quisiera, supongamos que yo quiero saber toda esta distancia R. Noten que esta distancia R que ustedes ven ahí, ¿sí? Se podría decir que también es la distancia que va de aquí hasta acá, ¿sí o no? O sea, esta distancia R de aquí, que va de aquí a acá, es la misma que hay de aquí a acá. O sea que viene siendo lo mismo que Y menos que. Y sabemos que esto es Y y que acá es 2. O sea que esta distancia es ¿cuánto? ¿Cuánto es esa distancia?
Si esta distancia es y, ¿sí? El y de aquí, y esta distancia de aquí a acá es 2, entonces este pedacito, ¿cuánto mide? Dos menos y, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, señor. El radio mayor va a ser 2 menos y, pero como hay que darlo en términos de ¿qué? De x, ¿qué es esa y en términos de x? Esa es la y de qué función? De A a la menos X. De a la menos x. O sea que esto va a ser, el radio grande va a ser 2 menos ¿qué? Menos c a la menos x, va a ser el radio grande, elevado al cuadrado, menos. Alguien me podría decir para el radio pequeño, es una estrategia muy parecida. Es esta distancia que hay de aquí a acá. Esto siempre es 2. Menos el y de esta, pero el y de esta es constante, es y igual a 1. O sea que será el 2. O sea, el radio pequeño es esta distancia de aquí a acá, que siempre va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto? 1. 1, muy bien, con seguridad. 1 al cuadrado. El radio pequeño siempre va a ser 1, entonces menos 1 al cuadrado. Cierro acá, delta x. Entonces, seguimos acá. Entonces, esto nos da delta del volumen es igual a pi. Aquí podemos desarrollar esto, es el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? Más el segundo al cuadrado, que va a quedar a la menos 2x, menos 1 al cuadrado, que es 1. Cierro acá, delta x. ¿Sí? Pero 4 menos 1, ¿a qué es igual? A 3. Entonces podemos simplificar un poquito todo esto. Esto es igual a 3 menos 2e a la menos x más e a la menos 2x delta x. Y ya usamos la máquina que tenemos para sumar. Entonces el volumen va a ser la integral, o sea, la suma. ¿Desde dónde está dónde? Acuérdense que como acá dice delta x, pues los límites hay que verlo en el eje x. ¿De dónde a dónde va la figura en el eje x? La figura va desde 0 hasta ¿qué? Desde 0 hasta 2, ¿sí? Es sumar desde 0 hasta 2 todas las arandelas que tienen ¿qué volumen? Un volumen de la forma 3 menos 2 por e a la menos x más e a la menos 2 más e a la menos 2x y el delta x se convierte en un dx. Al hacer esta integral, entonces, ¿qué nos queda? Que esto es igual a ¿qué? A pi, ¿cierto? Y aquí, ¿cómo nos queda? 3x menos 2. ¿Cuál es la integral de a la menos x? Aparto la constante, la integral de a la menos x es menos ¿qué? Es menos, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de esta generalización? ¿La integral de qué? De a la ax La de x, que es X. igual a 1 sobre a por e a la ¿qué? A la ax más c, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de esa generalización? Sí, señor. Entonces, como el signo de acá es negativo, queda 1 sobre menos 1. O sea que es menos e a la x, ¿sí o no? Sí, quiero hacerlo rápido. Como es menos e a la x, la integral de esta con este menos queda más. Entonces, más 2e a la menos x. Más, y la siguiente, ¿cuál va a ser? No, también va a ser menos, ¿no? Pero va a ser ¿qué? Un medio e a la menos 2x. Cierro acá, todo esto evaluado entre 0 y 2. Y aquí hay que tener cuidado, uno piensa que siempre cuando reemplaza el 0 le va a dar 0, y es posible que no. Cuando reemplazo el 2 aquí me da 6. Acá me da 2e a la menos 2 menos un medio de e a la menos 4. Y aquí hay que reemplazar el 0. Ojo ahí, hay veces que uno le embarra y uno pone menos pi por 0 ya. Entonces esto devuelve 0. No, hay que hacerlo. Es posible que no. Entonces reemplacemos el 0. 3 por 0, 0. E a la menos 0. O sea, e a la 0 aquí es igual. A 1, ¿no? O sea que aquí nos queda un 2. Menos un medio. Y e a la 0, ¿cuánto da? 1, o sea que ahí queda menos un medio. Cierro acá. Y aquí entonces esto nos da que esto es pi. ¿Y cuánto nos da este cálculo? A ver. Esto es 6 más 2 sobre e al cuadrado
menos 1 sobre 2e a la 4 menos pi 4, 3 medios, ¿sí? Entonces esto nos da 3 pi medios. 3 pi medios. ¿Sí? Y bueno, ya. Entonces esto daría 6 pi más 2 sobre e a la 2 por pi. Creo que esto es lo más simplificado que se puede dejar esto. 1 sobre 2e a la 4 por pi menos 3 pi medios. Bien, muchachos. Tocaría hacer una calculadora para aproximar esto. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Sí entendieron todos los de volúmenes? Ese es un poquito más jodido que digamos, pero sí, señor. Bueno, les voy a dejar por ahí unos 3 ejercicios. ¿Les parece? No les voy a dejar mucho. Que yo entiendo que deben estar con muchas tareas. Profe, ¿por qué no dejamos así mejor que usted? Ya tenemos 7 talleres suyos. Bueno, pero esto sí tengo que dejarles algo, si no, no me lo perdonaría. Solo les voy a dar 4 ejercicios, no se preocupen. Tranquilos que no es todo ¿No eso, dijo ¿no? que 3? No, pero viéndolo bien hay que dejar dos de cada uno. Esperen, ya. Y recorto por acá. Este es hallar el volumen, ¿no? Y se los dejo aquí listo. ¿Qué vamos a hacer? A ver, háganse solamente, por favor no vayan a hacer más, ¿no? ¿Cuál ponemos? Háganse el 4, el 5 y acá el 5 y el 6, ¿ya? Bien, solamente eso. Bien, solo hallar esos volúmenes. Este es hallar el volumen, ¿no? Aquí. Que después van a decir, no, aquí no decía nada del enunciado. Es hallar el volumen, ¿sí? Y aquí también encuentra el volumen. ¿Listo, muchachos? Entonces dejamos hasta ahí. Yo creo que ya con esto y pues la próxima semana vemos impropias y les digo entonces qué iríamos a hacer cuál será el video parcial final. ¿Vale? Listo, ¿Qué profe. puntos? O de pronto simplemente colocamos un cuestionario en el módulo. Ahí miramos qué me invento, ¿listo? Listo, profe. Bueno, ¿listo? Profe, Entonces, chao, nos Profe, muchachos. cualquier vemos. cosa menos video. Que cualquier cosa menos video, bueno, voy a pensarlo a ver y no les dejo video. Vamos a mirar si les pongo más bien un quiz ahí en el módulo y ya. Sí, profe, porque es que los videos que hemos hecho nos toca editarlos y duramos 12 horas, en mi caso, por ejemplo, para que quede Sí, bien mínimo. profe. Bueno, y miramos, Y cuando el muchachos. internet está lento, más se demora para subir. No, qué pecado ustedes, no, estos muchos. Profe, ajá. Vale, estamos hablando, muchachos. ¿Listo? La otra semana Vale, miramos. gracias, profe, nos Bueno, vemos. profe, muchas Chao, que gracias. tengan buena noche. Chao. Profe, una pregunta, ¿Sí? Chao, realmente. pero es de álgebra lineal. Es que tengo dudas sobre el taller, cuándo se puede cuadrar una asesoría. Ujú. Sería el jueves, porque mañana tengo todo el día clases. ¿Te parece? Ah, listo. Sí, Jueves, profe. escríbeme. A ver, ¿cuándo tengo yo asesoría? Nos vemos, profe. Chao, hasta luego. Jueves, escríbeme, pero escríbeme cuando. Jueves, mira, tengo de 11 a las 11. ¿Sí? De 11 a 12. Listo, bueno. Entonces yo le escribo, profe. Entonces, escríbeme por ahí a las 10:30. Me escribes, profe, ay, pero mi celular está mal. Bueno, yo espero aquí ya tener el jueves. Yo creo que ya tengo mi celular, ¿listo? Me escribes, o si no, me escribes un correo, que yo estoy todo el tiempo mirando mi correo.
Listo, profe, de una. ¿Listo? Y yo te envío entonces el enlace al correo. Vale, profe. Bueno, chao. Chao, profe. Hasta luego.